Hola a todos, bienvenidos a este espacio de Conversemos sobre Salud Mental. El día de hoy hablaremos sobre el estigma de las enfermedades en salud mental en el mundo universitario. Como siempre, me gusta empezar con un preámbulo un poco como para reflexionar y tener datos respecto a los temas. Y quiero empezar entonces con una información que nos brinda la Organización Mundial de la Salud frente al tema. ¿Qué nos dice? Que la adolescencia es una etapa de crecimiento y formación marcada por cambios físicos, emocionales y sociales, en la que los factores como la pobreza, el maltrato y la violencia pueden aumentar la vulnerabilidad a los problemas de salud mental. Proteger a los adolescentes y a los jóvenes de las adversidades, ayudarles en su aprendizaje social y afectivo, promover su bienestar psicológico y ofrecerles servicio de salud mental son medidas fundamentales para velar por su salud y por su bienestar, tanto durante esta etapa como en la edad adulta. A pesar de que 1 de cada 7 adolescentes y jóvenes de entre 10 y 19 años, es decir, el 14%, padece algún trastorno mental, muchas de estas afecciones no reciben el reconocimiento ni el tratamiento que realmente requieren. Sin embargo, en una cultura como la nuestra, el estigma hacia las enfermedades mentales es marcado y muy evidente, pese al manejo que se le da en diferentes escenarios y hasta la misma publicidad que se le hace al respecto. Esto puede permitir, de cierta manera, podríamos decir, que las personas vean estas enfermedades de una manera natural y que puedan llegar a hablar de manera libre y pensar además que cualquier persona, independiente de su condición, de su edad, de su estrato socioeconómico, de su lugar de residencia y de muchos otros factores, pueden llegar a padecer cualquiera de ellas. A pesar de ello, prefieren estas personas vivir su enfermedad a solas, muchas de ellas. Otras realmente no saben que padecen enfermedades. Y esto pues lleva a que no asistan a los profesionales de la salud y muchísimo menos a que reciban algún tratamiento. Es posible que el estigma hacia las enfermedades mentales juegue un papel importante en ello. Aquí quiero traer una información que me parece muy relevante y muy importante, en donde la OMS se atreve realmente a estimar que entre el 10% y el 20% de los jóvenes experimentan problemas de salud mental, sin ser diagnosticados, por supuesto, y obviamente sin recibir un tratamiento. Y aquellos que lo reciben, pues es un tratamiento realmente que no es el adecuado. Entonces, pues para hablar de este tema, que es el que nos convoca el día de hoy, nos acompaña la psicóloga Lauren Padilla, quien además es docente del programa de psicología de la UDI, y pues nos estará hablando al respecto. Muchas gracias, Lauren, por aceptar la invitación y bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes, gracias a ti, Nair, por esta invitación. Bueno, me gustaría empezar por el tema pues que nos atañe realmente, que es el de salud mental. A ver si podemos que nuestros oyentes sepan un poco qué es en sí la salud mental. Pues bueno, la salud mental, a grandes rasgos, está relacionada más con un estado de equilibrio y bienestar que hay entre la persona y su entorno, y que obviamente pues está salpicando todas las áreas de su vida, como son el área cognitiva, emocional, física, y que a la postre pues está afectando su forma de pensar y la relación con los demás. Aquí me permito parafrasear un poco la ley 1616 del 2003 en Colombia, donde la define como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que le permite a la persona, tanto de forma individual como colectiva, desarrollar sus recursos mentales o sus recursos personales, pues para hacerle obviamente juego, ¿no? A las adversidades que puedan presentarse en su camino, entonces de forma que tal pueda relacionarse de forma significativa con la comunidad. Bueno, ya hablando un poco de nuestros
estudiantes universitarios, que es a donde queremos realmente llegar y contextualizar todo esto de salud mental, porque pues si bien es cierto, permea a toda una población, pues queremos precisamente como dejar un mensaje y una información también respecto a la salud mental en nuestros chicos universitarios, que desde la misma OMS se ha planteado una preocupación bastante grande porque ha ido en aumento, ¿sí? En ellos estos trastornos. Entonces, quisiera saber cuáles son esos tipos de trastornos que presentan más los estudiantes universitarios. Bueno, son varios que se destacan al día de hoy, como son la ansiedad generalizada, la depresión, la misma fobia social. También podemos decir que están las adicciones, entre esas se destaca el consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, los trastornos de la alimentación y la conducta suicida. Bueno, importante me parece aclarar que el consumo también es trastorno. Muy seguramente muchos de nuestros estudiantes y de todos nuestros oyentes no lo saben y está catalogado también pues como trastorno, ¿verdad? Frente a esos que menciona y de todo ese conjunto que nos ha mencionado, ¿cuáles son los que realmente prevalecen en los estudiantes? ¿Todos o unos más que otros? Bueno, aquí puedo traer a colación una encuesta precisamente del Ministerio de Salud, Protección, que viene haciendo diferentes estudios, pero los traigo a partir del 2020, ¿no? Hasta la fecha, que han venido creciendo, ¿sí? Y pone que la mayor parte de las personas que padecen esos trastornos están las personas jóvenes, que van de los 9 a los 23 años, y entre esos los universitarios. Y trastorno que sobresale es la ansiedad generalizada es los más frecuentes, ¿sí? Y pues obviamente hay una gran significancia entre la población joven. De hecho, la Organización Mundial de la Salud también, en una encuesta, nos habla y nos dice que los adolescentes son los que más están padeciendo de trastornos emocionales. Y entre eso se destaca la depresión y la ansiedad, casi que el 14%, que ha venido en aumento desde el 2020 ya al día de hoy. Esto se ha disparado enormemente en los últimos años y después de la pandemia. Y seguramente también lo del COVID-19 tiene mucho que ver, ¿no? Porque la misma OMS lo ha planteado. Así es. Ha sido un efecto bastante impactante que también, y muy seguramente los resultados no se van a ver ahorita o en estos momentos, sino seguramente pues ya se están viendo, pero un poco a corto o mediano plazo de seguro se van a encontrar unas encuestas, unas investigaciones bastante significativas frente a estos trastornos en nuestros estudiantes, ¿verdad? Totalmente, y conversando, tú que eres docente igual que yo, que conversamos con nuestros estudiantes, nos damos cuenta de cómo a ellos les ha marcado muchísimo ese encierro y el tener que gran parte de su vida universitaria vivirla en un entorno distinto al medio universitario, y luego salir y empezar a adaptarse. Adaptarse nuevamente. Totalmente distinto recibir clases en su casa a recibir clases de forma presencial. Sí. Bueno, y también un poco dentro de la misma línea quisiera saber si estos trastornos son más frecuentes en los adolescentes, en nuestros chicos o en nuestras chicas, o es por igual también. Pues mira, ¿dónde prevalece más? Prevalece más en las niñas. Hay un gran porcentaje en que las mujeres son las que más han sido afectadas por estos tipos de trastornos emocionales, como son la ansiedad, la depresión. Fíjate que hubo una encuesta en el año 2023 que fue en territorio nacional también, dirigida por el Ministerio de Salud, de Protección y Salud en Colombia. Esa encuesta se hizo a más de 3.000 personas y entre esas se destacaba Antioquia, el Caribe, el centro sur, donde está Santander, y el centro norte. Entonces, en todas ellas prevalecía que del 66.3% de los colombianos vivió en algún momento de su vida, se enfrentó con un trastorno de salud mental, pero que además el 69% de toda la mayoría, eran mujeres quienes vivían o sean más afectadas con trastornos de salud de esta índole. Y lo más curioso es que las edades
eran de 18 a 24 años de edad el 75% de las personas encuestadas, ¿sí? Siendo obviamente destacadas las mujeres. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que eso se correlaciona incluso con estudios epidemiológicos, ¿no? Sí. Demuestra la carga alta que hay de enfermedad mental, ¿no? Existente especialmente en población joven y en mujeres. Uh-huh. Dios, bueno, y un poco desde ahí entonces, ¿cuáles serían esas causas que llevan a que se presenten los trastornos? Sí, pues mira, Nair, nuestra historia, ¿no? Digamos que la sociedad patriarcal que todavía estamos viviendo, está muy marcada, a pesar de los intentos, yo diría que fallidos, ¿no? Por intentar volver a la mujer empoderada, pero esa sociedad patriarcal, androcéntrica, ¿no? Ha puesto límites en ese desarrollo de las mujeres y que nos han considerado inferiores, ¿no? Desde este inconsciente colectivo, desde nuestras mismas raíces, sí. ¿No? Nuestros antepasados que han tenido que sufrir. Y eso ha llevado a diferentes malestares, ¿no? Digamos, a seguir viendo a la mujer como una persona débil en la sociedad, ¿sí? De hecho, formamos parte de los grupos vulnerables que hay en Colombia, estamos ahí todavía, ¿no? Sí. Entonces, precisamente por todo lo que ha ocurrido, entonces esa desigualdad ha colocado a las mujeres en una posición de riesgo de sufrir más problemas de salud mental. A esto se le suma, o dentro de estas podemos mencionar varios, digamos, causales, como la violencia machista que hay, ahora hay feminicidio, entonces las mujeres estamos ahora viviendo con miedo, ¿sí? Ya es un miedo ya, digamos, se ha vuelto expresivo, ¿no? Sí. Ya no es un miedo como el de antes, que era un miedo asolapado, ¿no? La mujer sufría en silencio, ahora lo estamos diciendo, que nos da miedo caminar solas. Y ya, ¿no? Se vuelve hasta patológico también, y ya genera una dependencia y una imposibilidad de salir. Así sí. Es, y de inseguridad, ¿no? Entonces, a eso se le suman los estereotipos de género, que aunque hay unos que se han ido derrumbando, han llegado unos nuevos, ¿sí? Entonces, seguimos en lo mismo. No se trata de que la mujer solamente salga a jugar fútbol o sea una ingeniera, sino es en la forma como la sociedad nos está legitimando como personas que somos, ¿sí? Entonces a eso hay unos roles asociados. Entonces el papel que jugamos en diferentes sectores de la sociedad. Entonces está el papel de cuidadora, la presión por ser madre, la discriminación laboral, ¿no? Y entre esas la salarial, por supuesto. Hoy en día las niñas, las jóvenes y también yo diría que la mujer adulta promedio o la que está todavía ejerciendo su labor, su vida laboral, todavía el hecho de la exigencia de ser exitosas en todas las áreas, que cada día está más siendo sentida, sí. ¿No? Tienes que ser exitosa, y la palabra exitosa entre comillas, que es ser exitosa, entonces perfecta. Como exigencia ya. Exigencias de ser hermosa, bella, profesional exitosa, ganar muy bien, facturar, tener hijos, o sea, una serie de cosas que dicen. A las cuales tiene que responder. Porque si no, entonces no eres mujer, ¿no? Sí. Entonces ahí volvemos como a tener que resignificar el concepto de ser mujer, porque entonces, ¿para dónde vamos? En el hecho de poder, ¿no? Educar a las personas y a nuestros niños y adolescentes para no continuar, ¿no? Perpetuando ese tipo de prejuicios sociales, diría yo, ¿no? Y entre estas, pues está el ser consideradas objetos sexuales, también le podemos sumar. Y la invitación a que sea empoderada, pero casi que no se le facilita de todas maneras, ni se le propicia para que lo pueda lograr. Claro, pero es que, ¿qué es ser empoderada? ¿A qué le llamamos ser empoderadas? Teníamos que hacer primero eso, revisar cuál es ese ¿cuál es la connotación social que se tiene? Que se tiene y qué nos están vendiendo los medios de comunicación, qué es lo que están comprando nuestras niñas y adolescentes. Sí. Bueno, pese que en la actualidad hablar de enfermedades mentales ya se ha vuelto un tema como más común, digámoslo así, ¿no? Ya no como antes, pero ya hay una manera un poco más abierta, podría pensarse, de hablar frente a este tema. Todavía se sigue mirando y se sigue viendo como algo que es vedado. Sí, señora, claro. Y de que es mejor no hablar. Mejor no hablemos de ese tema. Entonces, un poco desde ahí, ¿cuáles serían esos factores que no han permitido todavía que se pueda realmente llegar a hablar de una manera como mucho más abierta, mucho más natural, así como por ejemplo cuando hablamos de una enfermedad física?
¿sí? Que es muy común que frente a ese tipo de enfermedades podamos decir, tengo, pero cuando ya se habla de enfermedades mentales, no. Sí, hay mitos, todavía hay una serie como de razonamientos, diría yo, que carecen de argumentos, ¿no? Pero es precisamente por la falta de educación que hay, ¿no? La ignorancia que hay sobre estos temas. Entonces, uno de ellos, pues, de factores, el miedo, el sentirse incomprendido, ¿no? La incomprensión ante estos temas y los prejuicios sociales que hay en torno a los trastornos mentales, ¿no? Hay prejuicios sociales que estos mismos prejuicios nos llevan a estigmatizar y a etiquetar a las personas que lo padecen. Entonces se vuelve como una especie como de círculo vicioso, ¿no? Al aislar, al catalogar a las personas, al discriminarlas, estas mismas personas pues van a sentirse de pronto relegadas, ¿no? Se van a sentir despreciadas por la misma sociedad. Entonces eso juega en contra a la hora de tocar este tema y poder buscarle una solución desde la prevención. O sea que los prejuicios sociales realmente están jugando un papel muy importante en la estigmatización de Totalmente. estos trastornos, ¿verdad? Así es. O sea que realmente habría que apuntar es como hacia allá, antes de, ¿cierto? Así es. Es todo un ejercicio y como dice de educación, eso es de psicoeducación necesariamente y de raíz además, porque juegan un papel muy importante quizá las mismas pautas de crianza que se tienen, el hecho nomás de lo que dice de ser hombre, de ser mujer, de qué es lo que debe ser, qué es lo que debe hacer desde cada uno de los roles. Bueno. Así es, sí. ¿Por qué el estigma, ya que estamos hablando ya del tema que nos trae aquí, dificulta la recuperación en las personas cuando tienen estos trastornos? Pues mira, primero para terminar de desarrollarte la idea anterior y relacionarla con la que me acabas de hacer, pues a través de la historia, ¿no? Que como te dije hace un momento, se han construido unos estereotipos sociales que están muy arraigados en las personas y que hacen que veamos a ellas mismas, a las que padecen y sufren los trastornos mentales como peligrosos. Entonces ahí tenemos un primer estigma social, ¿no? O también con incompetentes o con falta de voluntad. Entonces es muy fácil decir, ay, es que no tienes voluntad, por eso no puedes, ¿sí?, salir de las adicciones. Y la gente desconoce lo difícil que es poder salir de ellas. Claro. Ya estando allí es muy difícil salir de ellas, por ejemplo, ¿no? Además, porque hay un desconocimiento en la forma como se va a identificar el problema de raíz, ¿sí?, de esos trastornos mentales, porque hay diferentes tipos de causas por las cuales una persona, un joven universitario, presenta en ese contexto educativo un trastorno de esta índole. Entonces, y a eso se le suma que no solamente los síntomas o el padecimiento lo va a sufrir ellos, sino también sus familiares, ¿sí?, o sus cuidadores, toda la comunidad que está alrededor de ellos, de alguna manera, y que también, ¿no?, van a sufrir los prejuicios sociales, los estigmas sociales y la discriminación, ¿no?, que hay en torno a esos trastornos mentales. Entonces, uno de ellos, pues, es el prejuicio, ¿no? El prejuicio que va a llegar, de alguna manera, a denegar la ayuda o a sustituir la atención sanitaria. Por ejemplo, vemos nosotros que cuando alguien va a una emergencia de salud, nunca le preguntan por su salud mental. Sí. Siempre es lo físico. Entonces hay un primer estigma a nivel ya de comunidad. No solamente es los prejuicios que hay en la sociedad, sino ahí ya en las instituciones. ¿Por qué no me preguntan cómo me siento? O sea, asumen, sí, todo es físico eso, sí, y ya. Exacto. ¿Sí? Pero qué diferente sería si ya desde las enfermeras, la misma asistentes que hay en las secretarias, todo el mundo esté preparado para, ¿no?, empezar desde esa parte que es la más importante. Sí, porque de todas maneras todavía ha sido muy difícil que uno diga estuve hospitalizado qué sé yo, en el Hospital San Ignacio, a que diga estuve hospitalizado en San Camilo. Exactamente. Ahí hay un cambio grandísimo y desde ahí obviamente pues las personas prefieren no decirlo. Les da pena y por eso es vedado más bien ese tema, y lo que decíamos, prefieren más bien que las situaciones sean pues como guardadas. A veces las mismas familias esperan y prefieren que no se sepa pues a la luz, y eso también no permite que haya un proceso
de intervención realmente pues adecuado, porque al final de cuentas la persona tiene que seguir con su vida natural, normal, en un medio donde va a estar en un contexto social, relacionándose y si no se hace resolución de eso, pues de nada va a servir el proceso de recuperación que va a tener, ¿verdad? Claro, porque tiene que involucrarse todo el mundo, ¿no? No solamente la persona, quien es la que obviamente lo está más interesado, debe estar más interesada, sino su familia, la comunidad que lo acompaña, las instituciones. Entonces empezar por ahí para que sea un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. ¿Y cómo lograr que los chicos busquen ayuda realmente cuando lo necesitan? O sea, ¿qué hacer? Uy, pero mira, lo más importante, esa pregunta es súper interesante porque yo diría que ahí es donde podemos hacer mucho y es el principio de todo, ¿no? Y es empezar, yo diría que de alguna manera es fortalecer, ¿no? O empezar a diseñar, si es que no lo hay, al interior de los contextos universitarios, programas dirigidos a ellos para enseñarles competencias transversales que les permitan, ¿no? Como, primero, trabajarse en su imagen personal, reforzar su propia vocación, sus propósitos de vida, su sentido de vida, y asimismo, qué habilidades sociales puedo tener para enfrentarme a solucionar mis problemas, ¿sí? Como el mismo rendimiento académico, que es obviamente los chicos acá en la universidad es lo que más temen. Ellos están muy comprometidos con su promedio, con tener unas notas al día, ¿cierto? Su interés es poder graduarse en sus 4 años o 5 años y pues eso los lleva a tener presión social, ¿no? Tanto en su familia como por parte de los profesores también, ¿cierto? Las directivas que pues desean que los chicos salgan en los años que ellos han estado contemplando y puedan graduarse exitosamente, porque de lo contrario hay deserción. Sí, y es una responsabilidad que tienen ellos y a veces lo ven como una carga también, ¿no? El tener que estudiar un poco más allá de sus responsabilidades, pero también a veces muchos de ellos piensan en que estudian por darle gusto a su papá o a su mamá, sí, más que realmente por ser profesional, entonces la carga se duplica, ¿sí? Y ese malestar emocional o esa desestabilidad emocional, pues se va a ver de una u otra manera reflejada, ¿no? En ellos. Claro, y es que, mira, los chicos pueden tener, ¿por qué los chicos llevan a tener ansiedad o depresión? Pueden haber muchas situaciones que los llevan a eso. Entonces, como te dije hace un momento, la misma presión social, ¿no? Que hay para ellos rendir, pero también a nivel personal. ¿Sí? ¿Qué pasa en la vida de estas personas? Si de pronto tienen un ambiente familiar disfuncional, si de pronto hay chicos que vienen de otras ciudades y están solos, ¿sí? Las mismas relaciones de amistades que puedan tener, ¿no? ¿Qué tan fructíferas son esas amistades? También el deseo de encajar en ciertos grupos, un poco apoyados, aceptados, identidad, la aprobación social. También yo diría que el estatus socioeconómico, ¿no? O el de carecer económicamente y de pronto vivir con lo justo para poder estudiar. Todo ese tipo de cosas, ¿sí? La presión es del mismo grupo que está ahí, ¿no? La competencia con sus compañeros. Todo esto hace que los chicos, ¿no?, se sientan vulnerables ante el tema del estudio, ¿no? Y entonces no sepan tener ansiedad, cómo hacer. Depresión. Y realmente empiezan es como a guardarse todo eso, ¿sí? Que al final se traduce en una enfermedad. Exactamente, mental. Así es. Bueno, ¿cómo poder quizá que las universidades y en sí la sociedad en general, todos, puedan incluir el tema de salud mental, ya sea en sus programas, en sus políticas, o sea, al interior como tal de ellas, que vaya más allá de solo encargarse de divulgar por diferentes medios lo que es esto, ¿sí? O sea, ¿cómo hacer realmente para que el tema de la salud mental sea algo que debe ser reconocido como lo exige la misma Organización Mundial de la Salud? Bueno, como te lo dije hace un momento, trabajando mancomunadamente con todas las instituciones sociales en beneficio de nuestros estudiantes, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo? Desde la atención primaria. La atención primaria, yo diría que, ¿qué es la atención primaria? Es como esa prevención que se hace, ¿sí? En un nivel básicamente primario,
desde el principio, ¿no? Enseñarle a nuestros estudiantes formas diferentes para poder manejar sus recursos personales, pero también esa atención primaria va dirigida a poder canalizar, ¿no? Dentro de la universidad, por ejemplo, en un departamento de bienestar estudiantil o en las instituciones hospitalarias, ¿sí? Las mismas enfermeras, cómo capacitarlas para que puedan, a partir de un tamizaje sencillo, empezar, ¿no? Darnos cuenta que estos jóvenes pueden tener riesgos, ¿no? Grandes para poder padecer de esas enfermedades sin tener que llegar a una instancia donde ya tienen el diagnóstico, ¿sí? Eso va a permitir, de hecho, un mejor diagnóstico y a partir de aquí hacer la derivación al profesional indicado. Entonces, sí. Eso por un lado, y educar a la gente a romper, de pronto a solucionar, ¿no? Darle cierre a esos paradigmas que hay en torno a lo que significa ir al psicólogo o ir al psiquiatra. ¿Sí? Sí. Explicarle qué hace el uno, qué hace el otro y cómo los dos juegan un papel importante. ¿Sí? Y la importancia de ir. La importancia, y no se trata de que yo estoy loca, entre comillas, sí. Sí, eso es uno de los, coloquialmente, palabras y que dicen que por eso no asisten. Eso no es así. Todos vamos al psicólogo si queremos, simplemente porque queremos encontrar una solución a un problema que tenemos, ¿sí? A que nos ayude de pronto a conocernos un poco más, a tomar mejores decisiones. Y que viene a hacerlo más desde la prevención y no tener que ir luego ya por algún tipo de trastorno. Exactamente, así es. A partir de ahí, ya y a la derivación de sus profesionales, empezar, ¿no? A trabajar ya la psicoterapia. Entonces, es decirle ya al niño, al joven, al adolescente que encontramos que ya tiene un diagnóstico ya establecido, pues que no tenga miedo de ir, de buscar ayuda, de hablar, de desahogarse, que es mejor como que busque una persona de confianza con quien ya pueda decirle o preguntarle y le pueda ofrecer una mano de verdad para que lo remita, si es que no conoce a algún psicólogo o algún psiquiatra a que pueda acudir. Sí, y en las universidades obviamente el Departamento de Bienestar juega un papel supremamente importante, es decir, además de todo lo que hace por el bienestar, por supuesto, de los estudiantes, el trabajo que tiene en este campo es grandísimo y debe hacerlo desde lo primario, como lo dice, desde lo primario para poder evitar intervenciones. Tiene que haber personas calificadas, Nair. Sí, profesionales calificados para ello. Que sepan de clínica, ¿cierto? Que tengan un énfasis en esa parte para que ellos puedan iniciar este tipo de, digamos, de servicios, ¿no? De apoyo emocional a nuestros estudiantes. Sí, y también me parece que es un espacio importante para hacer una invitación a todos de que lean la ley 1616, porque realmente no la conocemos, muchos no la conocen, y esto está desde el año 2013, o sea, no es reciente realmente, y desde ese momento se está intentando visibilizar esa ley para que de manera mancomunada podamos trabajar en esto, porque al final de cuentas la afectación es a nivel social. Es a nivel social, o sea, la afectación es individual, pero lo que me suceda a mí de una u otra manera va a repercutir en las personas con las que yo vivo, porque como lo decía, eso va a incidir de una u otra manera en mi núcleo familiar y luego en mi grupo social y así en cada uno de los diferentes sistemas. Entonces sí es muy importante que sepan también que hay una ley y que la ley como tal pues nos cobija, hay unas obligaciones que se tienen desde los diferentes entes para que puedan y desde allí como que empezar a trabajar. Me parece que es uno de los pasos que deben dar cualquier institución al respecto, porque pues la ley es la que permite legitimar obviamente pues estos trastornos también, ¿no? Y en nuestro caso además que tiene una historia bien particular a nivel de Colombia la aprobación de esta ley. Bueno, Lauren, un poco desde esto y desde la connotación que tiene a nivel social y del impacto que tiene los trastornos en la salud mental de las personas, porque eso nos permea a todos. La misma OMS pide a los gobiernos, y ya es una exigencia que le está haciendo a todos los gobiernos a nivel mundial, porque pues estos efectos se dan a nivel mundial, que de hecho vemos mucho lo que hemos podido ver nosotros en algunas instituciones, en los high school, por ejemplo en Estados Unidos, todo lo que ha sucedido precisamente por situaciones mentales,
que bueno, a nosotros hasta allá no nos ha llegado, pero pues aquí donde vemos como la cultura de la que nos hablaba Lauren, pues está jugando un papel importante. Entonces, la invitación que nos está haciendo la OMS es precisamente a que se genere una sensibilización, que es por donde hay que empezar, pero además de eso, impulsar estrategias que sean las pertinentes, o sea, las adecuadas, y que vayan mucho más allá de lo que hemos venido diciendo, de publicidad, de decir, sino realmente de hacer. Esto para que se logre realmente enfocar lo que tiene que ver con los problemas mentales, y especialmente en esta población, porque la misma OMS está, como dijimos anteriormente, muy preocupada porque los índices de los trastornos mentales en los chicos estudiantes ha venido en aumento. Cosa que años atrás, pues la verdad no se concebía y se veía como algo normal, entre comillas, de las personas ya en la madurez o adultas tardías, bueno, pero no en estos chicos. Entonces, realmente vemos también que hay una situación social bastante crítica que debe mover a toda la sociedad para poder trabajar en ello. Y ojalá, lo que decíamos, más desde la prevención que desde la misma intervención, ¿no? Eso es como lo ideal. Así es, desde la educación. Desde la educación, para poder llegar a prevenir todo ello. Sí. Y que se generen y se propicien en los mismos hogares en los espacios para que los hijos puedan hablar, para que puedan dialogar, para que se tengan en cuenta también lo que ellos dicen, porque a veces hacen lo que sus padres les dicen un poco dentro de esas pautas de crianza que tienen, tan autoritarias. Entonces esto viene sumándose, ese malestar que se va generando, y en algún momento pues se va a evidenciar, y en gran parte de ellos se evidencia hasta a través de los trastornos mentales. En cualquier momento hacen crisis que de pronto ellos no han querido hablar, desahogarse con nadie, ¿cierto? Y no lo hacen con nadie, y eso es lo peor. Por ejemplo, momentos de parciales. Sí. ¿No? Son como esos, ¿no? Esos picos que empiezan ellos a sentirse ansiosos, cuando hacen una exposición que es importante, ahí donde ellos empiezan a demostrar los síntomas. Sí. O si no lo hacen, los 3 síntomas más particulares que podemos evidenciar es el aislamiento. Sí, de nuestros chicos, también sentimientos de inferioridad, por ejemplo, o la percepción inadecuada, negativa de sus capacidades. Que es muy evidente en ellos. Llegar a 8º y 9º y sentirse frustrados. Sí. Que eso tú y yo, que manejamos las prácticas, nos damos cuenta que muchos de ellos lo verbalizan y lo dicen. Y lo dicen, lo expresan, sí, muy cierto. ¿Y cuánta carga emocional que han traído desde que iniciaron para que ya en estos últimos semestres lo cuenten? ¿Sí? Entonces es fuerte toda esa carga emocional que tienen que deben tener todos los estudiantes, y qué mejor obviamente que puedan recurrir a alguien para empezar a canalizar todo esto que le genera malestar, para que no llegue a convertirse realmente en trastornos mentales, ¿no? Es ahí donde se debe trabajar también. Y a partir de ellos mismos, sería interesante, por ejemplo, no sé, del mismo Departamento de Bienestar, ¿no? Sí. La conformación de grupos de apoyo, de grupos de autoayuda. Sí, que ellos permitan ese espacio que no encuentran en otros lugares, y más pensando en romper un poco de forma paulatina con esa mentalidad de ir al psicólogo o al psiquiatra. Entonces es un espacio interesante donde se puedan conversar sobre estos temas, y chicos que son de su misma edad, y dirigido de pronto por chicos de su misma edad, ¿no? Capacitados, claro, orientados mucho más interesante por ellos, más interesante para ellos, y de seguro pues es mucho, los incentiva más, ¿sí? De pronto es mucho más interesante para ellos poder asistir, y lo hacen de una manera más natural y tranquilos, seguramente pueden expresarse mejor, y ahí pueden empezar a canalizar todo eso. Claro, que se sientan seguros. Sí. Entonces yo pienso que sí, como a modo ya digamos, de conclusión de lo que hemos conversado, pienso que lo importante es que ellos se sientan apoyados, ¿no? Apoyados por toda la comunidad educativa, profesores, familia, directivos, sus propios compañeros, para que la última, digamos, finalidad sea que ellos se sientan también consigo mismos, que puedan atravesar todas las acciones de su vida, alcanzar sus propósitos, ¿no? Y poder llevar a cabo, ¿no? Todas las adversidades que puedan presentarse en el camino, o los desafíos de su vida, ¿no? Los desafíos. Sí. Bueno, Lauren, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros
los conocimientos y las experiencias desde la profesión de la psicología y como docente también en este espacio, y pues esperamos que nuestros oyentes hayan podido estar muy juiciosos, muy atentos con este tema, porque de una u otra manera nos interesa y nos toca a nivel personal o familiar o saber de amigos que en algún momento estén o que en este momento también puedan estar en una situación de estas, saber que es muy importante que así como recurrimos nosotros al médico, al profesional, cuando tenemos alguna situación física, también sepamos que debemos recurrir a un profesional de la salud mental sin ningún problema, sin ningún tipo de prejuicio, que al final de cuentas eso va a ser por nuestra propia salud física y mental. Así bueno, es. Muchísimas gracias, Lauren, muy amable. Feliz tarde.